Mire, yo he platicado con hermanitos que están a un paso de muerte, que le han diagnosticado pues una enfermedad ya incurable, pero usted lo va a oír platicar, hermano, ya sale más edificado uno que ellos. Así se lo digo en el nombre del Señor, hermano, porque el gozo del Señor es algo sobrenatural. Aleluya. Y hermanos, que busquemos por favor en la segunda epístola del apóstol Pedro, porque traigo bastante, hermano. Ojalá primero Dios que me ayude el tiempo. Gloria al Señor. Segunda de Pedro, capítulo 2. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Denle una Biblia, hermana Cristina. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3 vamos a leer. Gloria al Señor. ¿Se recuerdan que el mensaje anterior, hermanos, les hablaba de los tiempos peligrosos y qué es lo que debemos de hacer? ¿Se recuerdan qué es lo que debemos de hacer? ¿No se recuerdan? Sabemos que es un tiempo peligroso, ¿va? Pero yo les dije, ¿qué hay que hacer como iglesia del Señor en tiempos peligrosos? Prepararnos, leer la palabra de Dios, vivir en el Espíritu. Pedro 2:1. Y a nuestros niños hay que instruirlos en la palabra de Dios, porque vienen embates del diablo, hermanos, con ideologías satánicas del mismo infierno. Y hoy vamos a desenmascarar a estos enemigos. Si se le estaba doble el cordón. Hoy vamos a desenmascarar, hermanos, a estos enemigos que quieren destruirnos. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, 1, 2 y 3. Dice la palabra santa del Señor: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente, oiga, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y el versículo 3 dice: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, y a través de tu Santo Espíritu, Señor, Padre, me dispongo a predicar tu palabra, a transmitir este mensaje que tú has puesto en mi corazón. Mensaje que no quisiera, Señor, predicarlo, pero es necesario, porque en la iglesia del Señor tenemos que estar al tanto, Señor, de todo lo que está pasando. Una de las cosas, Señor, que tú haces con tu pueblo es alumbrarnos los ojos. Tú revelas, Señor, lo que Satanás planea en lo más profundo de las tinieblas. Tú lo revelas a tu pueblo, Señor, para que nos preparemos a tus atalayas. Tú les revelas, Señor amado, el plan del enemigo para perseguir al pueblo. En esta preciosa tarde, Señor, con tu ayuda, mi Dios, quiero, Dios amado, transmitir este mensaje a mis hermanos, y quiero que tú me ayudes, que seas tú, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, amén. El mensaje que le he puesto, hermanos, el tema que le he puesto a este mensaje es: alguien quiere matarnos. ¿Quieres conocerlos? ¿Quiénes son? Y quieres saber cómo pretenden hacerlo. Literalmente nos quieren matar. Y el apóstol nos advierte, hermano. La vez pasada nos habló el apóstol Pablo, ¿verdad? Ahora nos habla el apóstol Pedro, siempre con una advertencia. Pablo nos dijo allá en Timoteo, ¿verdad? Deben de saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Y ya vimos que estamos en tiempos peligrosos, y no es indiscutible. Todos estamos conscientes que estamos en tiempos peligrosísimos, hermano. Ahora viene Pedro, hermanos, y nos alerta de algo también que estratégicamente el enemigo está utilizando. Son dos alas de la destrucción que Satanás está usando. Uno, falsos profetas, y dos, falsos maestros.
son las dos alas que Satanás está utilizando para destruir las sociedades del mundo, hermano. Y ahorita el diablo no va solo con la iglesia del Señor, ahorita va parejo. Satanás quiere destruir cristianos como no cristianos, porque, hermano, Satanás odia al ser humano. Primero, porque tenemos la imagen de Dios. Y cuando el diablo mira a un ser humano, sea una mujer o sea un hombre, el diablo mira a Jesús en usted, en mí. Entonces, por eso el diablo odia tanto al ser humano. Entonces, él quiere destruirlo. ¿Cómo? A través de profetas y maestros. Yo, hermanos, clasificado estos dos tipos de engañadores. Por ejemplo, dice falsos profetas. Este primer grupo, hermanos, son los que se encargan directamente de destruir las iglesias a través, hermanos, de infiltraciones. Hay gente malvada y hombres, líderes malvados que se infiltran dentro de las iglesias. Y cuando una vez están allí enraizados dentro de las iglesias, cuando ya se han ganado, hermanos, la confianza del pastor, de los miembros, de los líderes, generalmente, hermanos, estos hombres y mujeres tienen características muy agradables. Son hombres que son encantadores, mujeres encantadoras. Su forma de ser, son llevaderos, son bromistas. Total de que todos los hermanos quieren estar con él, lo siguen. Entonces, cuando estos hombres, hermanos, una vez están enraizados ya dentro de la iglesia, empiezan a poner divisiones o empiezan a meter herejías, enseñanzas raras dentro de la iglesia del Señor, hasta que la iglesia del Señor, hermano, o se divide o es una iglesia torcida, como dijo el hermano. Dejan la sana doctrina que el Señor ha dejado en su palabra y empiezan a introducir mandamientos de hombres o costumbres de hombres. Cuando viene a sentir uno, hermanos, el miembro mejor se va de la iglesia y termina más ateo de que cuando vino a la casa del Señor, hermano. Pero, bueno, nosotros nos hemos dado cuenta, hermanos, cómo ha cambiado la liturgia de la iglesia del Señor, los cultos. Hermano, eso es terrible. Como hace unos 50 años, cuando se iba a ver una iglesia con un escenario donde cuando salía el cantante o cuando salía el predicador, salía humo, salía fuego, así como lo hacen los rockeros del mundo, hermano. Todas esas costumbres, hermano, han sido introducidas dentro de la iglesia del Señor. Paganismo, mundanalismo, las mundanalidades, aquellas, hermanos, doctrinas donde se enseña de que usted, aunque esté con otra mujer que no sea su esposa, usted se va, hermano, porque salvo siempre es salvo. Falso, hermano. Mi Biblia dice, hermano, que ningún adúltero, ningún fornicario, la palabra ningún, hermanos, es excluyente. Allí no está hablando solo de cristianos o gente que no es cristiano. No, ninguno es ninguno, ¿verdad? Es tajante la palabra del Señor. Entonces, pero vienen encubiertamente, hermanos, y hay muchos hermanitos que viven esas vidas así, pero porque se les ha enseñado, lastimosamente. Entonces, de esa manera, hermano, Satanás está destruyendo, está introduciendo enseñanzas o herejías, oiga, destructoras. Amén. Destruye la familia, destruye la fe, destruye la obra que Dios hizo en su vida. Esas herejías. Ahora, pero no quiero centrarme, hermanos, en la parte religiosa. Sabemos de sobra, hermanos, cómo actúan los falsos profetas, ¿verdad? Nosotros hemos visto en la televisión, la vez pasada les estaba diciendo cómo salen videos de hombres que ministran de una manera tan rara, extraña, hermanos, si eso es locura. Y a mí lo que me sorprende es que cómo la gente que los sigue no tiene la capacidad de pensar y decir, esto es raro, esto no es así. Yo he oído, hermanos, mensajes
como dice el hermano, que en un momentito uno dice, hey, esto no es así, pero es algo que a uno, el Espíritu Santo que está en nosotros nos da discernimiento, y hay algo que dice, esto me parece raro, ¿verdad? Entonces, pero estas personas ahí van y lo siguen. Bueno, la vez pasada, hermano, estaba viendo un hombre que estaba ministrando según él, y pidió que entrara en una manguera, y cuando tenía la manguera, echaba agua, le dice, y empieza a rociar el agua a toda la gente, hermano. Y cuando la gente le caía el agua, empezaban a temblar y a caer al suelo. Hermano, qué tremendo, eso no es el Espíritu Santo. Entonces, de esa manera, estos hombres perversos, hermano, introducen estas falsas enseñanzas dentro de las iglesias del Señor. Y quiero decirle algo bien importante, hermano. Yo escuché a un hombre de Dios, un hermano que se convirtió a Cristo, un ex jesuita español llamado Alberto Rivera Romero. Este hombre de Dios, hermano, recibió al Señor siendo sacerdote. Y él, hermano, cuenta cómo es que la orden jesuita actúa. Y una de las estrategias, hermanos, es que prepara hombres y mujeres. Le llaman agentes encubiertos. Y estas personas, hermanos, se meten dentro de las iglesias y actúan así como les digo yo, se ganan al pastor, se ganan a los miembros. Después, hermanos, empiezan a meter herejías destructoras, disensión entre el pastor, total que después salen las iglesias, hermanos, divididas. Entonces, el hermano habla de todas estas cosas. Pero bueno, ese es en el lado de los falsos profetas. O sea, se visten de un atuendo religioso, ¿verdad? Y de esa manera destruyen directamente a la iglesia del Señor. Pero viene el otro problema, hermanos. Y esta situación, hasta hace poco yo me he dado cuenta. El Señor advirtió que vendrían también falsos maestros. Y nosotros sabemos que dentro de las iglesias del Señor hay maestros, ¿verdad? Porque uno de los dones que el Señor le dio a la iglesia es maestros. O sea, el Señor le regaló maestros a la iglesia del Señor. Dios prepara hombres de Dios especialmente en un ministerio para enseñar. Los hombres que son maestros de Dios, levantados por el Espíritu Santo, son hombres tan benditos, hermanos, que nos ayudan a crecer en lo espiritual, en el conocimiento del Señor. Nos ayudan a madurar, nos ayudan a comprender la palabra de Dios. A través de muchos de ellos hemos aprendido cómo interpretar la palabra de Dios. Y hemos crecido y han sido de gran bendición para nosotros, puesto que tenemos una vida de bendición, una vida llena de paz, tenemos una vida con nuestras familias, estamos felices, le servimos a Dios. Tenemos una fe inquebrantable de que si morimos nos vamos con Cristo y que un día va a venir, ¿verdad? Entonces todo eso lo hacen los maestros, los pastores. Entonces, pero, hermano, hay otro tipo de pastores. Y hay otro tipo de maestros. Y a estos maestros no les hemos prestado atención. Ahorita se están levantando, hermanos, leyes que vienen, hermanos, para el mundo entero. En el mensaje pasado yo les estaba explicando acerca de el nuevo orden mundial, ¿se acuerdan? El nuevo orden mundial, esta es una expresión que eso ya lo vamos a oír a partir de hoy, hermanos. Ya toda la gente sabe que viene un nuevo orden mundial. ¿En qué consiste el nuevo orden mundial que están queriendo implementar en todas las naciones? Se refiere a leyes mundiales que tienen que introducirlas dentro de cada nación. Y esta es una agenda, hermanos, preparada, donde ya no hay vuelta a Dios, como decimos nosotros. Eso es un hecho. Se oponga quien se oponga. Hay una agenda, hermanos, de los magnates que dirigen las naciones. Los que dirigen las naciones son hombres ricos, millonarios, súper millonarios, que son los que llevan las riendas del mundo, ¿verdad? Entonces, bien, hermanos, y fíjense de que
he estado estudiando acerca de las leyes que quieren implementar en nuestros países. La vez pasada yo les estaba explicando que en Canadá, ahí está cerca Canadá, mano, es de nuestro continente. Canadá es un país 100% ya ideologizado. Allá, hermanos, es legal los matrimonios hombre con hombre, mujer con mujer. Allá es legal que un matrimonio de un hombre con una mujer, o de una mujer, perdón, hombre con hombre, pues, o mujer con mujer. Es legal que un matrimonio gay adopte a un niño. Y si 3 matrimonios adoptan al mismo niño, cada uno de ellos se lo turna para cuidarlo. Entonces, hermano, estas leyes están siendo introducidas. En la ley del aborto, aquí han luchado por la ley del aborto. Aquí han luchado, hermano, por la ley de ¿cómo se llama? El feminismo. Aquí han luchado por legalizar ¿cómo se llama esto, hermano? La ideología de género. Son ideologías, hermano, destructoras, como dice la palabra del Señor. Y yo hoy se lo voy a comprobar por qué estas ideologías son destructoras. Matan, destruyen la vida, destruyen la familia. En México apareció la semana pasada, fin de semana, rótulos donde decía nuevo orden mundial, ¿quieres conocer todo esto? Amén. Así en la playa. Amén. Vía pública. Sí. Fíjense, hermano, de que yo estoy aprendiendo mucho con un señor. Él es doctor en filosofía política. Él es argentino, les voy a dar el nombre. Y yo les aconsejo que escuchen a este señor. Este hombre está luchando en contra de estas ideologías. Él es argentino, sin embargo, se ha ido a vivir a Canadá porque dice: yo quiero ver caer estas ideologías, dice, y voy a luchar hasta dar mi vida, dice. Y este señor, hermanos, dice de que, bueno, en una conferencia que dio en México, como ese hermano, a él lo invitaron unos senadores mexicanos que están en contra de esas ideologías, de esas leyes. Entonces a él le comentaron que ya hay una pieza de correspondencia donde quieren legalizar en México ¿cómo le dijera, hermanos? El derecho a un niño a hormonizarse o a recibir tratamiento de hormonas. Miren cómo es esta situación, hermano. Si un niño, para ellos, un niño no tiene discernimiento de identidad de género. Ellos dicen que un niño no sabe si es hembrita o es varón. Entonces vienen ellos, en su veneno, hermanos, que han inventado. Ellos dicen de que el niño, aunque tenga su miembro de varón, digamos, pero si él se siente hembra, entonces este niño tiene derecho a ir a una clínica y pedir que le apliquen un tratamiento hormonal sin permiso de sus padres, porque la ley lo respalda, el Estado lo respalda, y no se puede oponer el padre ni la madre. Y si se oponen, hay cárcel para ellos. Este niño puede ir con un tutor, y si el tutor no quiere, puede ir con un amigo. Entonces dice este señor, don Pablo Iturrieta se llama él, Pablo Muñoz Iturrieta, si el tutor no quiere ir, puede ir con un amigo. Y sabe usted, hermano, los estragos que hace la hormonización. Dice, en primer lugar, este tipo de hormonas lo que hace, hermano, es que impide el crecimiento de los huesitos de los niños. El hermano dice, este señor, ve que como que es hermano porque cita mucho la Biblia, fíjense. Él dice de que un amigo que es doctor le contó un caso de un niño que lo habían hormonizado. Y dice, hermanos, que ese niño había llegado para que le trataran múltiples
tumores. Le habían salido tumores en su cuerpecito, hermano. Eso es lo que hace ese tipo de sustancias en los cuerpos de estas personas. Entonces, esta clase de ideología, hermano, viene del marxismo. ¿Ya vio usted oído esa expresión? Sí. El marxismo. El marxismo es una serie de ideas que se las inventó un hombre llamado Marx. Y miren qué tremendo es, hermano. A mí me encanta porque usted lo puede comparar a la palabra y lo aplica a la palabra y usted se viene a dar cuenta, Señor, lo que tu palabra dice se está cumpliendo. Aleluya. Miren lo que dice aquí su palabra. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Está hablando que dentro de la iglesia van a salir falsos profetas y falsos maestros. Karl Marx descendía de una familia judía, hermanos. Fíjense, descendía de una familia judía. Este hombre es imposible que no conociera la Torah. Es imposible que Karl Marx no conociera a Dios, puesto que un judío, hermanos, a los 12 años empieza su proceso de instrucción en la santa palabra del Señor. Pero este hombre de alguna manera se desvió, y en vez de haber sido de bendición a la humanidad, este hombre ha sido de gran maldición, porque por sus ideologías, hermanos, han habido grandes catástrofes, guerras mundiales se han formado por las ideas de este hombre. Fíjense, hermano, que aquí tengo yo unos datos. Estos son los falsos maestros, hermanos, que se han levantado. Y no crean, Karl Marx, un hombre que nació en el año 1800. Imagínense, hermano. Desde allí viene el diablo regando y germinando esa semilla de maldad. Pero hoy está brotando y empieza a dar los frutos. Porque aunque ese hombre murió, aunque nació en el año 1800, sus ideas, hermanos, todavía están vigentes. Todavía, hermanos, se está rigiendo el mundo por sus ideas. Miren qué tremendo, hermano. Fíjense que hay 4 ideas de este hombre, hermanos. A este hombre le llaman el ideólogo de la Revolución Rusa. Y siguen vigentes a pesar del fracaso del comunismo. Él fue el inventor del comunismo. Él fue el inventor de aquella expresión de la lucha de clases. Yo les voy a explicar qué significa la lucha de clases. Y usted me va a decir, ¿y qué tiene que ver eso, hermano, con la palabra? Si nosotros hemos venido a oír palabras de fortaleza. Ya va a ver. Ya va a ver, hermanos. Todo esto que está pasando tiene que ver con la palabra de Dios. Y el Señor de antemano ya nos había advertido en su palabra que tuviéramos cuidado para que aquel día no nos agarre desprevenido, ¿verdad? Entonces, claro, estos mensajes usted no los va a oír tan fácilmente en una iglesia, hermano. Dice aquí, hermano, que este hombre, las 4 ideas principales que surgieron de la cabeza de este hombre, el activismo político. Oiga, el activismo político. No les voy a explicar cada uno de esos porque me llevaría 2-3 horas quizá. La recurrencia de las crisis económicas. Otra idea es las ganancias desmedidas y monopolios. Y la otra idea es la globalización y la inequidad, junto con otros hombres fuertes. Estos hombres, hermanos, le llaman filósofos, ideólogos, hombres inteligentes, hermano, hombres muy inteligentes y sabios. Hacían estudios sociológicos en las sociedades del tiempo de ellos, y a través de los resultados de esos estudios ellos empezaban a analizar y llegaban a una conclusión. Esto es así porque esto y esto y esto. Por ejemplo, de sus estudios sociológicos, hermanos, surgieron ideologías tales como, oigan, el comunismo. Nosotros sabemos qué es el comunismo, ¿sí o no? Amén. Por el comunismo nosotros vivimos 12 años de guerra.
¿En qué consistía el comunismo? La idea del comunismo era que todos tuviéramos las cosas en común. De ahí viene el comunismo. Que sí es. ¿Verdad? Entonces, este hombre decía, todos tenemos que tener las cosas por igual, pero eso es una vil mentira. Porque al final nos dábamos cuenta que los líderes, los que mandaban, siempre había, hermanos, una clase social más alta. Siempre. Vaya, en el caso de lo que estamos viviendo ahorita en nuestro país, hermano, los señores, hermanos, que dirigieron la guerra, ¿verdad?, por parte de la izquierda y de los otros lados también, ambiciosos. Porque aquí, hermanos, es cuestión de ambición, de poder. Entonces, por eso dice el Señor en el libro de Santiago, ¿de dónde vienen las guerras? Dice, oigan la palabra del Señor, hermano. Le estoy hablando palabra de Dios. ¿De dónde vienen las guerras? No es de vuestras envidias. Así dice el Señor. Del ansia de poder. El hombre siempre ha tenido ese sueño de querer estar encima de todo. Y entre más es la cabeza, mejor. Ese es, hermanos, el deseo del hombre siempre. El deseo del diablo. Ese es el pensamiento de Satanás. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que dijo Satanás? Subiré a las estrellas, me remontaré y allí haré mi trono, dice, ¿verdad? Que Dios. ¿Ah? Seré más que Dios. ¿Sí? Y seré semejante al Altísimo. Ese mismo espíritu de ambición, de poder, Satanás se lo transmite al ser humano. Claro, entonces estos vienen, hermanos, pelean por ese ideal y no les importa pasar sobre quien sea, no importa que provoquen matanzas, destrucciones. Fue lo que ha pasado en esta guerra. Entonces bien, hermanos, fue Karl Marx el que inventó el comunismo, el igualitarismo, el totalitarismo. Entonces hay algo aquí, hermanos. Oigan, yo no sé si ustedes escucharon aquella frase, la lucha de clases. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esa frase? Amén. La lucha de clases. Amén. La lucha de clases consiste en el pleito entre el pobre y el rico, el trabajador y el patrón. ¿Verdad? Nosotros como empleados no queremos al patrón porque sabemos es chucho de nosotros. A ese no se le cae nada. El jefe, si para él no nos dieron las extras, pero quisiera tenernos aquí hasta 15 horas sin pagarnos horas extras. Ese es el ideal del jefe, dice uno, ¿verdad? Y cuando vemos que llega el jefe en aquel gran Mercedes-Benz, ¿verdad? Y nosotros antes tenemos para el almuerzo, hermano. Entonces ya viene aquella cosa en el trabajador y dice, viejo, bien alivianado lo tengo, dice. Yo le he comprado ese carro de mi sudor, porque él lo que hace solo es recibir el piso, pero lo que hacemos el trabajo somos nosotros, dice el trabajador. Entonces viene, hermano, fíjese qué tremendo es el diablo, hermano. Siempre hay activistas, siempre hay gente que se aprovecha de esas situaciones y son los que meten odio entre el patrón y el trabajador. Entonces, ¿por qué comenzó la guerra aquí en El Salvador? ¿Cómo comenzó la guerra en El Salvador? Porque los ricos humillaban al pobre. Y era cierto. Es cierto. ¿Va? El campesino siempre oprimido. Trabajaba de sol a sol, trabajaba duro por poquitas monedas. Y el dueño, el terrateniente, agarraba las grandes ganancias. Total de que él siempre era más rico, más rico, más rico. Y los pobres, más pobres, más pobres, más pobres. Entonces venían, se levantaban líderes, arengaban al grupo de pobres. Y fue como comenzó la lucha comunista aquí en El Salvador. Cuando se iban a las universidades. Y hombres, hermanos, fíjense que el marxismo tiene una característica, que busca hombres convincentes, oradores, gente que es buena para la palabra, como decimos nosotros, gente que convence, ¿verdad? Nosotros lo decimos de otra manera, ¿verdad? Pero que le deja grabato, ¿verdad?, a la gente. Y mira, hermano, hay gente que es tan poderosa en la palabra que lo convencen a uno. Entonces venían estos hombres, se iban a las universidades, hermano, y les decían, por un pueblo oprimido, agarremos las armas. Yo
cuando recién convertido al Señor, llegó a mis manos un testimonio tan lindo que cada vez que lo oigo hasta hoy, yo lloro, a mí me saca las lágrimas. El testimonio del hermano, ¿cómo se llama este hermano? Eduardo Pérez, un exguerrillero guatemalteco. Cómprenlo, hermano, o si no, búsquenlo ahí en YouTube. Ahí pongan testimonio de Eduardo Pérez. Ese hermanito, hermanos, era elocuente, era inteligente, pero tuvo problemas en su familia, problemas sociales en su familia, y este niño andaba en las calles, allí donde se aprovecharon a los comunistas y lo agarraron. Bueno, él cuenta la historia, pero al final dice que eso es basura, dice. Los líderes se volvieron burócratas, se volvieron servidores del gobierno, se hicieron como los que estaban, como sus enemigos. Lo que ha pasado aquí, hermano. Entonces, y los 70,000 muertos, y las 70,000 almas que se perdieron, de jóvenes, de niñas, de niños, de ancianos, entre desaparecidos y gente que la mataron, hermano, en la guerra, para nada. Entonces, estas ideologías, hermanos, han servido para destruir. Por eso dice el Señor que se levantarán maestros e introducirán encubiertamente hoy herejías destructoras. Destruyeron este país, 12 años de retraso, y todavía siguieron. Bueno, pero lo que yo quiero decir, hermanos, es que nosotros tenemos que tener cuidado, porque estas ideologías se han vuelto más peligrosas y son distintas a las que ellos aplicaron, porque se van renovando, y el objetivo es destruir. Ese es el puro objetivo, destruir. Fíjense que decía Marx, decía él, oiga, después yo le voy a explicar por qué le estoy diciendo esto. Marx decía, la lucha de clases es causa de la adquisición de bienes materiales o de la propiedad privada. O sea, cada quien lucha o trabaja para tener una casita, porque yo quiero tener una casita, quiero tener un carro, quiero tener que mis hijos coman bien, ¿verdad? Entonces, y todos iban tras eso, pero el problema es que había un desequilibrio. El que más podía, el que más tenía, el que más invertía, era el que más obtenía ganancias, ¿verdad? Entonces, dijo Marx, o sea que la lucha de clases consiste en obtener propiedad privada. Entonces, lo que vamos a hacer, dijo así, es quitar la propiedad privada y que todos tengamos las cosas en común para que nadie se pelee. Ya no va a haber lucha de clases. Pero eso fue falso, no les resultó. Y después, cuando vieron que no les resultó, dijeron, y ahora ya viene con nosotros, con el tiempo que estamos viviendo nosotros, hermano. Entonces viene y dijo Marx, la ideología de Karl Marx, dijo, o sea que no era tanto la obtención de bienes materiales la causa de la lucha de clases, sino porque hay una familia que hay que mantener. O sea que yo necesito bienes para mantener a mi familia. O sea que el problema de la lucha de clases es la familia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Decía Karl Marx. Separar a la familia. Y aquí es donde entran, hermanos, estas leyes que vienen ahorita a nuestros países. Y eso es donde introdujeron, oiga, dijo Karl Marx, lo que tenemos que hacer es separar a la esposa del esposo. Introdujeron la ideología, hermanos, del feminismo radical. De modo que hoy hay pleitos que la mujer ya no se quiere dejar del hombre. La mujer quiere ser independiente y eso no se puede, hermano. Porque Dios lo ha dejado establecido así. La familia, hermanos, es, como les dijera, es como una empresa, ¿verdad? Es una empresa en que todos los miembros de la familia tenemos que trabajar en un común acuerdo, en un solo propósito. Amén. Entonces viene, hermano, y
viene Karl Marx y dijo, no, dijo, hay que introducir la ideología del feminismo radical, dijo así. Y empezó, hermanos, aquellos pleitos. A partir de esas ideologías aumentaron los divorcios. Empezaron a quedar los niños solos a la deriva. Después de separar al esposo de la esposa, tenemos que separar a los hijos de los padres. Aquí entra la maldición. Hermano, qué tremendo. ¿Sabe lo que quieren hacer ahorita, hermanos? ¿Cómo vamos a separar a la familia? ¿Cómo vamos a separar a la esposa del esposo y a los hijos de los padres? Lo vamos a separar, dijo él, a través de la sexualización. Oiga esto, ya vamos, usted va a ir entrando. Ay, tiene razón, hermano. Todo ese palabrerío vino a dar en esto y esto, ¿verdad? La sexualización. Este es el origen de las nuevas leyes mundiales que el nuevo orden mundial quiere introducir a todas las sociedades del mundo. Lo que yo le dije, separar a la esposa del esposo, ¿verdad? Ahora, fíjense, hermanos, que estos ideólogos aparentemente tienen razones poderosas, porque en realidad ha habido abuso, porque se han dado casos de que hombres se aprovechan también de la debilidad de la mujer, el machismo, y tienen a la mujer como basura, ¿verdad? Entonces, pero por falta de Cristo en el corazón, porque Dios no nos enseña eso. El Señor nos dice, maridos, amad a vuestras esposas como a vaso frágil. Amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. Esa es la enseñanza del Señor, hermano, para los padres, para los hombres. Y a las mujeres les dice, ¿qué les dice, hermano? Esposas, estén sujetas. Esa sujeción, oiga bien, esa sujeción tiene que ser producto del amor del esposo. Un esposo que sea atento, un esposo que sea misericordioso, un esposo, hermano, que sea trabajador. Oiga, un esposo, hermano, que sea proveedor, un esposo que busque a Dios en oración, un esposo que viva la palabra de Dios. ¿Cómo una esposa no va a estar sujeta a ese hombre? Hasta se siente orgullosa, él es mi esposo. Así funciona la palabra de Dios. ¡Aleluya! Pero el diablo se ha aprovechado de que nosotros no hemos vivido la palabra del Señor como Él dice. Ahí es donde estas feministas, con mucha razón, hermano, yo no me dejo de ningún hombre. Sí, hermano. Hay hombres que le pegan a las mujeres. No, hombre, eso no, hermano. Yo sé cobarde. Yo a mis hijos, yo tengo 2 varones. Ay, Dios, para el día que yo vea que le pegas a tu esposa, vos, conmigo te vas a agarrar, aunque esté cascarita, me le digo yo. No sé cómo me van a dar duro, pero no voy a dejar. No tiene que ser así. Entonces, todo eso, hermanos, ha hecho que estas ideologías tomen fuerza por las injusticias que como seres humanos y seres caídos, ¿verdad? Caracteres, o sea, naturaleza caída, nosotros cometemos esos grandes errores. Entonces estas mujeres han metido esas ideologías y dicen, no, ahora nos vamos a empoderar a las mujeres y ya no nos vamos a dejar. Exacto, ahora las mujeres. Y no, hermano, hay casos de hombres que han tenido que demandar a las esposas. Y las esposas han tenido que ser, el juez les ha dicho, no se acerca 90 metros a la casa del varón. Así, hermano, eso es lo que estamos viviendo ahorita. Porque Dios está alejado de la familia. Cuando nosotros estamos alejados del Señor, de su misericordia, cuando estamos alejados, hermanos, de su consejo, es lo que pasa. Es seguro que es un fracaso. Ahora, viene, hermano, y quieren separar a los niños de los padres. ¿Cómo? Oiga, hermano, qué tremendo, hermano. Estos ideólogos, hay gente que trabaja solo para pensar cómo hacer, para destruir. Y estos hombres, hermanos, son científicos. Muchos
son hombres maestros, filósofos. Entonces, estos hombres, hermanos, están siendo apadrinados por los grandes magnates del mundo. Hay sociedades, hermanos, que son los que están queriendo introducir el nuevo orden mundial, y son ellos los que sueltan dinero. Este señor Pablo Iturrieta dice que Argentina, hermanos, está a un paso de ser 100% ideologizada, como Canadá. Y se van a afligir más. Costa Rica va por el mismo camino, o sea que ya viene cerca esto. En el 2019, dice el señor don Pablo Iturrieta, dice que uno de los diputados de ahí de Costa Rica dio una pieza de correspondencia donde él, hermanos, apoyaba abiertamente todas esas leyes ¿cómo se llama? El nuevo orden mundial quiere introducir. ¿Ya tomaron una? Sí, o sea, Costa Rica ahorita está a un paso. ¿Sabe? ¿Sí, hermano? Eso es lo que estamos viviendo hoy, la apostasía. Exactamente, hermano, exactamente. Estamos a un pasito. A un pasito. ¿Y sabe por qué les ha costado? ¿Sabe por qué les ha costado meterse en estos países? Porque estos países, hermano, de alguna manera somos muy religiosos, somos muy temerosos de Dios, oímos la palabra de Dios, todavía hay un poco de respeto a las cosas de Dios, al ser humano, a la vida. Cuando nosotros vamos a hacer algo malo, todavía pensamos hacerle daño a aquella persona, pero hay países donde ya no hay ni palabra, hermano, ya no hacen caso a la Biblia. Entonces esa gente está ya, hermano, es un terreno fértil para todas estas maldiciones, para todas estas leyes. Amén. Ahora, bien, hermano, ¿cómo van a separar a los hijos de los padres? Oiga, hermano, a través de la ideologización. ¿Qué es la ideologización? Meter las ideas de ellos en las cabecitas de los niños. Están usando herramientas como los sistemas educativos de cada uno de los países. Hay un programa que se llama Programa de Educación Sexual Integral. Eso está aquí, en el país. Pero ese programa, hermanos, tiene una serie de temas donde le enseñan al niño a respetar la diversidad de género, o la diversidad. A los niños desde chiquititos les empiezan a enseñar que si usted ve a una niña que se viste como varoncito, no le diga nada, eso es normal. Y les empiezan a enseñar a los niños: tú puedes tener pene, hijito, porque ellos ya saben que es pene, los niños ya saben. Tú puedes tener pene, pero si te sientes hembrita, es tu derecho. Y nadie te puede recriminar. Y el día que alguien te regañe porque vos decís que sos hembra, avísame. ¿Por qué? Para irlos a demandar. Le estoy hablando, hermanos, de países ideologizados donde las leyes ya están aprobadas. Aquí no están aprobadas. Bendito sea el Señor. Por eso les dije en el mensaje pasado: ay de los legisladores, ay del señor presidente, ay de los diputados, el día que lleguen a aprobar esas leyes, maldición viene para ellos y para sus familias, porque están en contra de lo establecido por el Señor, hermano. Eso tiene un solo significado. Amén. De que los tiempos finales ya estamos. Exactamente. Eso significa que ya estamos viviendo los tiempos finales. Así es. De que Cristo viene por su iglesia. Así es. Fíjese que dice don Pablo Iturrieta, el doctor Pablo Iturrieta, dice de que, yo no sé si fue en Canadá o en Argentina, porque en esos dos países él se mueve. Se dio un caso de una amiga de él que le llamó y le dijo: Pablo, ¿podés venir, por favor? A mi hija le pasa algo, una niña chiquitilla, hermano. Y dice, hermano, de que cuando llegó, aquella niña estaba histérica, hermano, gritando, pataleando, y casi no respiraba la niña. Cuando aquella niña se calmó, le preguntó el doctor: ¿qué te pasa?, le dijo. Es que yo no quiero convertirme en varón, le dijo. La niña, hermano.
¿Y quién te ha dicho eso? Que te vas a convertir, hermano. Es que la señorita que nos está enseñando no sé qué materia, ella se hizo hembra. O sea que en realidad era un travesti. Pero en algún momento les dijo a los niños que él en un tiempo fue hombre, pero que ahora es él. Entonces eso a la niña, hermano, la traumó. Fíjense que mal, es que mi hermano, en todo eso hay espíritus inmundos. Está el diablo en un poder satánico. ¿Verdad? Señor, reprenda al diablo, hermanos. Entonces, a través de los sistemas educativos, tengamos cuidado, hermanos, porque ellos dicen que nosotros como padres tenemos que exigir que nuestros niños en cualquier institución, sea privada o pública, ellos tienen derecho a recibir este programa de educación sexual integral. Entonces, nosotros debemos de tener mucho cuidado, hermanos. Por eso es este mensaje, porque el que quiera destruirse, que se destruya. De todos modos, todos decir, yo soy dueño de mi vida. Muchos nos han dicho, bueno, cierto, pero allá usted, pero no me moleste a mis hijos. Y allí es donde han entrado en el problema, que están amenazando a nuestros hijos. Les comentaba de un video, ¿verdad?, que hicieron unos gays allá en San Francisco, que se llama Vamos por tus hijos. No sé si lo buscan. Allí búsquenlo en YouTube. Y este muchacho dice, vamos por tus hijos. No te darás cuenta cuando ellos sean convertidos. Todas aquellas cosas que tú le ocultaste, que les dijiste, cuida de tus amigos, tú no sabes que ellos lo están aprendiendo a través de las redes. Cuidado con los teléfonos. No le demos teléfono a los niños, hermano. No se los demos, hermanos. Porque a través de eso están ideologizando a los niños. Por eso, hermano, es de que usted ha visto, mire, hoy en día, muchachos de 12, 13, 14 años, ahí andan en bandaditas. Todos son del grupo LGTB. Miren qué tremendo. Es a causa de la ideología. Nosotros como padres no nos damos cuenta, porque el Señor dice en su palabra ahora, introducirán encubiertamente. Subrayelo allí. Introducirán encubiertamente herejías destructoras. Mi hermano, yo trabajo en una empresa de transporte. Yo ahorita estoy trabajando de noche, entro a las 2 de la mañana, pero me levanto a la 1 y salgo a las 8:30. A veces cuando nos dan rutas largas, casi a las 9:30. Bueno, es triste, duele en mi corazón. Un día, hermano, yo venía por esta calle de San Miguelito, ya venía ya solo en el microbús. A las 2 de la mañana, hermano, 2:30 de la mañana. En cada esquina, parados, muchachos, travestis, ofreciendo servicios sexuales. Hermano, yo me conmoví tanto, hermano. Yo lloré, hermano. Yo venía manejando, pero venía quebrantado. Porque bien puede ser nuestros hijos. Pero este es obra, hermano, de estos desgraciados. Porque no se les puede decir otra palabra. Y no voy contra los que son homosexuales, que están en ese problema, sino los que ideologizan, los que promueven la destrucción. ¿Sabían que esto lo que hacen es reclutar niños? Reclutan muchachos. Ven a un muchacho que tiene un cierto problemita, así, entonces ya vienen ellos, se están acercando y así, de una manera. Mira, hermano, es que el diablo es bien tremendo. Lo mismo lo que hacen las pandillas. ¿Cómo introducen a un niño a la pandilla? Haciéndose amigos, cheradas, tomando gaseosa, compartiendo entre ellos. No, hombre, vos mi mejor chero, y aquí lo que te pasa a vos me pasa a mí, viejo. Y cuando tengas un problema, uno decime, uy, dice el niño, esto no lo tengo en mi casa, y ahora me regaño porque no me baño, porque no me lavo los dientes, porque no estudio, solo regañándome, y aquí no, hombre, aquí hasta me ofrecen hasta protección. Falso. Porque después cuando están en la cárcel con 30 años, hermano, de condena, no hay nadie, no hay amigo.
Cuando está en el hospital con 3 perforaciones en su abdomen, no hay amigos. Peor, cuando está en el infierno, ya no hay amigos. Entonces, de esa manera hacen estas personas, hermano, y empiezan a introducir a estos muchachos a ese mundo de oscuridad, y ellos terminan, hermanos, desgraciados. Hay muchos muchachos que andan en esta situación, que ellos lloran, hermanos, y ellos, yo no quisiera ser así, yo no quisiera estar en esta vida. Entonces, si ellos no quieren, es porque algo maligno está dentro de ellos que los empuja, que los tiene atados, y esos son demonios. Amén. Amén, hermano. A través de los teléfonos celulares, de las redes sociales. Fíjense que tal vez ustedes pueden buscar en YouTube, hay un video que se llama 10 youtubers que salieron del closet. Son 10 muchachos que eran youtubers y que cuando ellos comenzaron, ellos eran normales, eran hombres supuestamente. Pero cuando ya tenían un número grande de seguidores, por ejemplo, hay uno que cuando tenía 6 millones de seguidores, oiga, hermano, 6 millones de seguidores, y la mayoría de esos seguidores son niños, son muchachos, son jóvenes, son señoritas. Entonces viene él, hermano, y sale y él se manifiesta en un programa diciendo: ahora salgo del closet, soy gay, dijo el muchacho. Y algunos se ponen a llorar allí entre medio. Eso se llama victimización, es una estrategia. Eso para que la gente diga: pobrecito, no, hombre, miren cómo los maltratan, que no sé qué. No, hermano, es terrible el diablo. Pero el Señor nos está hablando. Yo me gozo, hermano, porque un señor se burló de mí, porque como el hermano pasó la cámara y habíamos poquitos ese día, hoy habíamos más. Y me dice: ay, pastor, se te fueron las ovejas, me dijo así, va. Y ya no tenés diezmo, que no sé qué, que no sé cuándo, me dice. Y me dice: y vos sos estafador, me dice, me estafaste a mí, me dice, sí, me puso ahí, va. Entonces, hermano, y se burla porque solo 3 seguidores tenés, me dijo, 2 seguidores tenés, me dijo. Y el padre Toro, me dijo, es un señor que sale ahí debatiendo, haciendo unos shows pagados, porque siempre sale ganando, va a creer que siempre sale ganando. Entonces, y me dice, él tiene no sé cuántos millones de seguidores y yo solo 2, pues yo le dije, no, yo no quiero que me sigan a mí, si es lo que menos quiero. ¿Y yo qué le voy a dar si me llegan a andar siguiendo? ¿Qué le voy a dar? Cuando aquellos 5,000 tenían hambre, ¿qué le dijo el Señor a Pedro? Denle ustedes de comer. ¿Y de dónde, Señor, se anante? Mire, solo esto hay en la bolsa del dinero, apenas alcanzaría para nosotros. Le dice. ¿Cómo le vamos a dar 5,000? ¿Qué le vamos a dar nosotros, hermano? Por es que yo le dije a ese señor, la iglesia del Señor, la iglesia evangélica, la verdadera iglesia de Cristo, está bien enseñada. Que nosotros no tenemos que seguir ni a reverendos, ni a nadie, hermano. Porque el buen pastor es Jesús. Amén. A nuestros pastores hay que respetarlos, hay que obedecerlos, ¿verdad? Pero no seguirlos. Porque dice el Señor en su palabra: heriré al pastor y las ovejas, dice, serán dispersas. Si yo me pongo a seguir a un hombre, cuando este hombre, hermano, desfallezca, yo también voy a desfallecer. Pero si sigo a Cristo, siempre voy a seguir en pie. ¿Cómo va a desfallecer nuestro amado Señor, hermano? Por eso que mejor síganlo a Él. Mejor que ni me sigan, ¿verdad? Entonces, pero yo le digo, mire, bendito sea Dios, le digo, yo no sé, pero el mensaje de la vez pasada, hermano, tiene más de 400 reproducciones. Vaya, bendito sea el Señor, porque la palabra de Dios se está difundiendo, la verdad del Señor se está difundiendo, y eso es lo importante. Aleluya, que la gente, hermanos, entienda la obra del enemigo, para que nos apercibamos, para que pongamos nuestras barbas en remojo, como dice el dicho, para que las familias empezamos a buscar a Dios y le cerremos puertas al diablo, para que nos reunamos en familia y empecemos a advertir a nuestros niños: hijo, tenga cuidado con sus amigos, tenga cuidado con quien usted anda, hija. Esto y esto está haciendo el diablo. Cuidado con que lleguen con usted con estas mentiras. Pero ahora le estamos advirtiendo, y cuando llegue esto,
Usted ya sabe. Es la única manera, hermano, que nosotros podemos ganar esta batalla. Amén. Ahora, bueno, no sé si ya lo murieron, hermano. Eso es terrible, hermano. La vida trans es lo peor que puede sufrir un ser humano. Uno de los propósitos, los propósitos del nuevo orden mundial es que se implementen en todas las naciones del mundo la ley al derecho al matrimonio hombre con hombre o mujer con mujer. 2, el derecho a la adopción de niños por pareja gay. 3, la pedofilia, el derecho a la pedofilia. ¿Sabe usted qué es la pedofilia, hermano? La pedofilia es una desviación mental. Cuando un viejo o una mujer adulta siente deseo o atracción por niños. Y esta maldita ley, porque no puedo llamarle otra cosa, hermano, esta ley ampara a los pedófilos con el derecho a tener relaciones con un niño. Y nadie se puede oponer, ni la familia. Porque si la familia se opone, están negándole el derecho a ese viejo a recibir amor. Como las leyes árabes. No sé cómo serán las leyes árabes, pero yo sé que los árabes son... Ay, eso le vuelan la cabeza. También la India. En la India, los musulmanes, ay Dios, hermano. Otra cosa que yo quiero decirles, hermanos. La iglesia del Señor, estos mensajes jamás son para infundir odio. Nunca la iglesia del Señor debe sentir odio, sino misericordia. Amén. Nunca. Porque ese es el error más grande, ¿verdad? Porque entonces ya nosotros nos volveríamos ya más satánicos que ellos. No. Nunca debe de reinar el odio en nosotros, el rencor, de nada. Al contrario, ¿verdad? Otro, hermano, es el derecho a ser tratado como la persona se autopercibe. Esto es bien tremendo, mis hermanos. Hay una ideología de género que se llama la autopercepción. Hay personas que se autoperciben como animales. Hay personas que dicen que ellos se sienten perros, entonces actúan como perros. ¿No vieron el video que les dije? Hay un hombre allí, el primer hombre, transespecie se llama eso. Transespecie, o sea, ese hombre se cree perro y tiene su esposa. Entonces la ley, el Estado lo ampara y le da el derecho a sentirse y actuar como perro y nadie le tiene que decir nada. La pobre esposa, hermano, tenía que tratarlo como perro. Hasta que al fin, gracias al Señor, pues se divorció. ¿Quién va a querer estar con un loco, hermano? Fíjense que ese hombre comía comida de perro. Y el Estado le proporcionó un traje de perro. Tipo dálmata. Hoy antes de venir me estuve viendo ese video, hermano. Es real, hermano. En Canadá. Pareciera que le estoy contando cuentos, mentiras, fantasía. Pero es cierto, hermano. Así está el mundo de loco. Pero los culpables son estos falsos maestros. ¿Y cómo podemos combatir a estos falsos maestros? Con la verdad del Señor, hermano. No sé cuánto tengo, hermano. Ya me pasé. Ay, hermano. Sí, ya pues no. La palabra trans, oiga, transexuales, transgénero, esa palabra, la palabra trans, ¿sabe qué significa, hermano? Es rebasar un límite, o pasarse de un lado a otro, o traspasar. Cuando yo oí esa palabra, porque lo fui a buscar la definición, el Espíritu Santo me acordó de aquel pasaje del libro de Éxodo, capítulo 19, cuando Dios le dice a Moisés: purifícame al pueblo, prepáralo y tráelo al pie del monte Sinaí, porque este día yo le voy a dar las leyes de Dios. Entonces, bien, hermanos, y llevó al pueblo, miles del pueblo de Israel alrededor del Sinaí. Pero Dios le dijo: oiga, esto quiero que se lo grabe, por favor, hermano. Vas a poner límites y nadie se vaya a traspasar ese límite, porque el que se traspase este límite, yo lo voy a saetear.
lo mataré, dijo el Señor, Aleluya. o será apedreado. ¿Sabe usted cuál es el límite, hermano? El límite es la ley del Señor. Cuando nosotros pecamos contra lo que Dios ha establecido que no hagamos, estamos traspasando el límite, entonces viene muerte. Por eso dice allá en Santiago, hermanos, ¿verdad? Que cuando nosotros somos seducidos por nuestra concupiscencia, ¿verdad? Somos atraídos y seducidos, y después da a luz la muerte. Después de que hemos concebido el pecado y hemos consumado el pecado, da a luz la muerte. Oye, por eso le digo, no se vayan a traspasar los límites, porque el que se traspase, sea animal o sea hombre, yo lo voy a matar, dijo el Señor. Entonces, hermano, en el tiempo ahorita, cuando nosotros traspasamos los límites que el Señor ha puesto, cuando nosotros, hermanos, siendo creyentes, robamos y el Señor nos dice no robarás, muerte nos espera porque estamos traspasando el límite. Cuando nosotros adulteramos o fornicamos o mentimos, cuando nosotros hacemos daño al prójimo, estamos traspasando los límites, estamos traspasando la ley del Señor y lo que viene es muerte. Cuando estos muchachos se llaman transexuales, quiere decir que están traspasando lo natural que el Señor ha puesto en cuanto a la sexualidad. Están yendo más allá de lo que Dios ha establecido. Amén. ¿Y qué es lo que viene? La muerte. Porque dice este señor Iturrieta, hermanos, ha tenido experiencias de muchos muchachos que han sido transgénero, transexuales, homosexuales, que se han hormonizado, porque los de LGTB los han engañado y les han dicho, mira, opérate, ponete hormonas, un tratamiento de hormonas, vas a ver, vas a echar pecho, vas a echar glúteos, te vas a ver tú una mujer. Y viene, hermanos, aquel hombre, aquella mujer ilusionada, ideologizada, accede a eso. Pero, hermanos, los efectos secundarios de estos tratamientos son mortales. Porque dice el doctor Pablo Iturrieta que estas personas, después que se hormonizan, tienen que vivir o tienen que aplicárseles hormonas sintéticas cada semana para que puedan vivir, para que la digestión pueda funcionar, para que su corazón pueda funcionar. Al final de todo, estas personas mueren de tumores o mueren del corazón, hermano, porque lo que Dios ha establecido es lo correcto. Dios hizo hombre y mujer, y nuestro cuerpo el Señor lo ha hecho especialmente, hermanos, diseñado para una función. Un hombre no puede ser mujer y una mujer no puede ser hombre, porque Dios lo estableció en su palabra. Y todo aquel que se traspase los límites será saeteado. Así de que, bueno, yo quisiera, hermanos, ya que estamos allí en vivo, hacerle un llamado a estas personas que andan en estos caminos de tinieblas. Yo sé que sufres, yo sé que hay dolor en ti, hay dolor en tu familia. Yo sé que lloras allá en lo más profundo de tu cuarto. Ríes, pero por dentro estás llorando. Yo quiero decirte que en Cristo hay libertad. Dice el Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad, hermanos, os hará libres. A ti te han dicho que el homosexualismo, la persona ya nace con esos genes. Es falso, porque científicamente se ha comprobado que eso es falso, ¿verdad? Hay tratamientos. Mire, hermano, con esto quiero terminar. Dice el hermano, señor Iturrieta, que estas personas, oiga, estas personas que se hormonizan y se operan, se quitan su miembro, el varón se quita su miembro porque quiere ser mujer. Después, esta persona descubre que en realidad no era un problema biológico, sino que era un problema emocional, psiquiátrico. Entonces estas personas vienen y encuentran solución, pero ya no encuentran solución a lo que hicieron a su cuerpo, y por eso lloran y se arrepienten. Y muchos de ellos, hermanos, están en las iglesias apercibiendo a los muchachos que no se metan en esos caminos de perversión, porque solo hay un camino a Dios, es Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos en esta preciosa tarde, Señor. Qué bendición, Señor amado, bendito sea tu nombre por tu verdad, Padre eterno.
Oro por las personas, Señor, que van a ver este video, este mensaje. Por mis hermanos que en este día estuvimos aquí, Padre bendito. Yo sé que hemos sido edificados. Yo sé que hemos aprendido algo que no lo sabíamos. Yo no lo sabía, Señor. Pero gracias porque tu misericordia hace que nosotros se nos abran los ojos. Solo me acuerdo cuando tú, Señor Jehová, le dijiste a tu profeta: ven, te voy a enseñar lo que mi pueblo hace en lo secreto. Y dice tu palabra, Señor, que le abriste los ojos a este profeta. Y lo que vio fue terrible, fue atroz. El pueblo, dice que en las paredes, Señor, de ese templo, allá habían símbolos, habían figuras de demonios. Y los sacerdotes tuyos estaban endechando a Tamuz, Señor. Y esto lo hacían en lo oculto. Pero vienes tú y le revelas a tu profeta, Señor, la maldad, la oscuridad que había en los corazones de este pueblo. Y de esta manera, Señor, tu siervo empezó a predicar la verdad, y siempre ha sido así. Cuando se levanta el enemigo, tú siempre levantas gente de Dios. Por es que de estos grupos ocultistas, de esas sociedades ocultas, Señor, es tanta la terrible el pecado de las cosas que hacen en lo oculto, que hay muchos miembros que son contristados en su corazón y se salen, y son los que empiezan, Señor, a difundir todas estas cosas. Por esa razón nosotros llegamos a entender y a aprender de estas cosas que ellos hacen en lo oculto. Mas gracias, Señor, porque tú eres el que vas con nosotros, tú eres el que pelea. Bendice a mis hermanos, bendice a sus hijos, bendice a nuestra familia, bendice a las esposas, bendice a los esposos, bendice a los niños. No permitas que ningún espíritu inmundo, Señor, incursione en las mentes de nuestros hijos, ni en nuestros corazones. Permítanos estar juntitos, Señor, como esposos, porque así es como tú nos quieres, Señor. Cada día fortalézcanos, Señor, en el nombre todopoderoso de Jesús. Gracias te damos en esta preciosa hora. El Señor me lo bendiga, hermano. Ha sido un gusto estar con ustedes después de tanto tiempo, ¿verdad? Gracias, hermano Will, que me dio la oportunidad, hermano, de compartir con ustedes, ¿verdad? Ay, otra vez será. Dios les bendiga. Amén.